Bienvenidos al curso Herramienta Preventiva Toma 5. Comenzaremos con el módulo 1, Aspectos Generales del Toma 5. Como pudo ver en el video, hay mucho por aprender. Comenzaremos conociendo el Toma 5 en detalle, pero antes ponga atención a lo siguiente. Para cumplir con la herramienta Toma 5, es fundamental que usted tenga presente 3 requisitos que son saber, poder, querer. Saber es conocer la forma de realizar un Toma 5. Poder es tener todo lo necesario para realizar un Toma 5. Y querer es tener la actitud necesaria para realizar un Toma 5. Avance a la siguiente página para conocer la primera etapa. Saber Toma 5. Sigamos con el segundo módulo. Saber Toma 5. ¿Usted sabe qué es Toma 5? Se trata de una herramienta cuyo propósito es permitir que todos los trabajadores puedan identificar, evaluar y controlar los riesgos antes, durante y después de la tarea. Esta herramienta se divide en 3 etapas: antes, durante y después del trabajo. A su vez, cada una de estas etapas está compuesta por 5 pasos: parar, analizar, identificar, verificar, proceder. En estos pasos encontrará una serie de preguntas que deberá responder o bien situaciones que tendrá que verificar. ¿Y usted sabe qué esperamos del Toma 5? Esperamos que a través de esta herramienta el trabajador logre hacer un alto para identificar, analizar y reflexionar sobre los riesgos tanto de la tarea como del entorno, antes, durante y después de realizar una tarea. En cuanto a cómo aplicar Toma 5, cuando aplique el Toma 5, puede hacerlo de forma individual o con su equipo de trabajo o cuadrilla de minera escondida y o contratistas, identificando los riesgos, evaluándolos y controlándolos antes, durante y después de cada tarea. Para aplicar el Toma 5, contará con un tríptico que estará distribuido en una lámina para antes y durante el trabajo y otra para después del trabajo. Cada tríptico se organiza en pasos y contiene una serie de preguntas. Todas estas tienen el mismo nivel de importancia y por lo tanto se deben responder a conciencia antes de pasar a las próximas etapas. El Toma 5 se debe aplicar en el mismo lugar donde se ejecutará la tarea, y para cada etapa del antes y durante, así como para después del trabajo, deberá seguir los siguientes pasos: parar, analizar, identificar, verificar y proceder. Conozcamos en detalle las etapas del antes y durante del trabajo, Toma 5. Como mencionamos antes, Toma 5 permite que todos los trabajadores puedan identificar, evaluar y controlar los riesgos por medio de una serie de preguntas como las que acá se muestran. Estas preguntas le permiten salir de la rutina y considerar algunas variables que puedan ser riesgosas para una determinada tarea. Antes y durante el trabajo se debe identificar, analizar y controlar los riesgos que se encuentran presentes en cualquier tarea. Comencemos revisando el primer paso: parar. En este se realiza una serie de preguntas cuyas respuestas son sí o no, las que nos llevan a observar y reconocer el lugar físico y los riesgos del trabajo. En caso que todas las respuestas sean no, debemos pasar a la etapa de proceder con las tareas considerando el procedimiento de aislamiento y bloqueo, verificando energía cero, generando el permiso de trabajo si se requiere, así como leer y aplicar el procedimiento de trabajo instructivo o estándar.
En el caso que alguna de las respuestas sea un sí, debe pasar a la siguiente etapa, que es analizar, como veremos a continuación. Continuemos con el segundo paso, analizar. En esta etapa, las preguntas están enfocadas a analizar el riesgo ya identificado en la etapa parar, tomando conciencia de los actos y riesgos del entorno. En caso que todas las respuestas sean no, debemos pasar a la etapa de proceder con las tareas considerando el procedimiento de aislamiento y bloqueo, verificando energía cero, generando el permiso de trabajo si se requiere, así como leer y aplicar el procedimiento de trabajo instructivo o estándar. En el caso que al menos una de las respuestas sea un sí, debe pasar a la siguiente etapa, que es identificar, como veremos en la siguiente página. Sigamos revisando el tercer paso. Identificar. En esta etapa se debe preguntar si el riesgo que analizamos anteriormente está identificado como riesgo material. Veamos qué ocurre si la respuesta es sí o no. Revisemos qué ocurre si el riesgo sí está identificado como riesgo material. Si el riesgo está identificado como un riesgo material, se debe completar la instrucción de seguridad de riesgos materiales. Todos los participantes de la tarea deberán firmar la instrucción de seguridad de riesgos materiales una vez que se ha finalizado el proceso. Luego pasa a la etapa proceder. Si al menos una de las respuestas de la instrucción de seguridad de riesgos materiales tiene como respuesta no, debe contactar a su supervisor y detener o no realizar la tarea. Veamos qué ocurre si el riesgo no está identificado como riesgo material. Debemos preguntarnos si el riesgo está identificado y las medidas de control están incorporadas en el procedimiento o instructivo vigente. Si la respuesta es no está identificado el riesgo, la tarea no podrá ejecutarse mientras no se elabore el AST y no se podrá proceder hasta tener la firma del supervisor. De lo contrario, si la respuesta es sí está identificado el riesgo, pasamos a verificar. Como vimos anteriormente, si el riesgo está identificado como un riesgo material, se debe completar la instrucción de seguridad de riesgos materiales. En la etapa del antes y durante el trabajo, este es un documento clave para realizar el toma 5. Continuemos con la etapa de verificación. En ella se debe chequear y comprobar el conocimiento de los procedimientos o instructivos, revisar las herramientas que se van a utilizar en la tarea y confirmar la existencia del permiso de trabajo si se requiere y el procedimiento de emergencia. Luego de comprobar todos los puntos de verificación, podemos proceder de manera segura. Sigamos conociendo en detalle las etapas de después del trabajo, toma 5. Cuando usted haya concluido una tarea, debe aplicar la segunda parte de la herramienta llamada después del trabajo a fin de cerciorarse de entregar el área en óptimas condiciones y evaluar el logro de la tarea. Este proceso de evaluación y control también funciona por medio de una serie de preguntas y cuenta con las mismas 5 etapas vistas anteriormente: parar, analizar, identificar, verificar y proceder. El toma 5 para después del trabajo comienza con la etapa parar, donde el objetivo es revisar el área de trabajo antes de retirarse del lugar. Si las respuestas en esta etapa son no, debe corregir la acción antes de retirarse. Si las respuestas en esta etapa son sí, debe pasar a la etapa de analizar e identificar. Sigamos con las etapas analizar e identificar. Luego de parar, corresponderá analizar la seguridad e identificar cualquier mejora que se pueda hacer en la tarea. Para el paso analizar, si alguna de las respuestas es sí, deberá pasar a la etapa de identificar. De lo contrario, si todas sus respuestas son no, deberá pasar a la etapa de proceder y retirarse del área. En cuanto a la etapa de identificar, si todas sus respuestas son no, podrá retirarse del área y proceder. En caso de que exista algún sí, tendrá que dirigirse a la etapa siguiente, que es verificar.
Continuemos con la etapa de verificación. Se debe verificar que la información recopilada en las etapas anteriores sea informada al supervisor, mejorando y destacando las prácticas realizadas en la tarea. Hemos finalizado la explicación de las etapas del toma 5 para después del trabajo. Siga avanzando. Conozcamos ahora cómo se realizan las evaluaciones y auditorías del proceso toma 5. Para cumplir con los requerimientos del sistema, los ejecutores se deberán apoyar en los trípticos del toma 5 que conocimos anteriormente, además de otros documentos que se describen a continuación. Lo primero es la evaluación en terreno. Cada gerencia de minera escondida y empresa contratista debe realizar una capacitación teórica para aplicar el proceso del toma 5. Una vez realizada la capacitación teórica, el supervisor de minera escondida y/o supervisor de empresa contratista debe realizar las evaluaciones de terreno del toma 5 para cada uno de sus empleados antes de iniciar cualquier contrato en minera escondida. Para las empresas contratistas, la evaluación en terreno del toma 5 puede realizarse en cualquier recinto industrial de la empresa contratista y antes que comience efectivamente el trabajo en las faenas de minera escondida. Sigamos con el siguiente proceso de evaluación para autorización del proceso. La Head of HSEC realizará la autorización a través de la evaluación de puesta en marcha con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos para poner en funcionamiento el proceso del toma 5 en una gerencia minera escondida o empresa contratista. Continuemos con el proceso de auditoría de implementación y aplicación. Una vez realizada y aprobada la autorización del proceso, se ejecutarán auditorías de implementación y aplicación con la finalidad de encontrar oportunidades de mejoramiento y generar planes de acción. Sigamos con el tercer módulo del curso. Poder toma 5. Veamos un caso práctico para ejemplificar lo que hemos aprendido. Un día de trabajo como cualquier otro, Juan está en la mina y para realizar un trabajo deberá estar en contacto con una fuente de alta tensión eléctrica. Observemos lo que pasa. Esto nunca debiera ocurrir. Como bien sabe, todo trabajo debe comenzar realizando las acciones preventivas. Veamos lo que Juan debió hacer para evitar este accidente y apliquemos juntos el toma 5 para este caso. Comencemos con las etapas de antes y durante el trabajo. Comenzamos con parar. Antes de hacer el trabajo debo partir con mi planificación, mirar bien y reconocer el lugar y los riesgos que puedan haber. Revisaré estas preguntas. ¿No? Sí. No. ¿No? No. 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 ¿No? Tengo una respuesta sí, por lo que debo seguir con el tríptico y pasar a la etapa analizar. Ahora seguimos con analizar. ¿No? Sí. No. Tengo una respuesta sí a estas preguntas. Si mis actos efectivamente pueden producir riesgos, debo identificarlos. Continuamos con identificar. El trabajo sí es un riesgo identificado como riesgo material, por lo tanto, debo completar la instrucción de seguridad. Ahora que la instrucción de seguridad de riesgos materiales está firmada, puedo proceder con el trabajo de manera segura. Y con esto pondría fin al toma 5. Pero, ¿qué hubiera pasado si el trabajo no estuviera identificado como riesgo material? Recuerde que cuando un riesgo no está identificado como riesgo material, no puede pasar a proceder y debe preguntarse si se definen medidas de control en un estándar, procedimiento o instructivo vigente. Si la respuesta es no, no podrá ejecutar la tarea y deberá elaborar el AST y proceder solo cuando esté firmado por el supervisor. Si la respuesta es sí, pasamos a verificar.
Finalmente, después de haber chequeado y comprobado conocimiento de procedimientos o instructivos, herramientas a utilizar en la tarea, existencia del permiso de trabajo si se requiere y procedimiento de emergencia, estaríamos en condiciones de proceder de manera segura. Continuemos con el caso práctico. Sigamos aplicando juntos el toma 5 para después del trabajo. Comenzamos esta etapa con parar. Muy bien, ya hice el trabajo. Ahora sigo con el toma 5 para después de la tarea, revisando el área como lo indica el paso parar. Sí. 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 Todas las respuestas son sí. Hasta ahora todo está en orden. Analicemos. Sigamos con el paso analizar. No. Sí, un poco. No. No. Sí, me sentí inseguro al realizar la tarea. Debo pasar a identificar. Continuemos con identificar. ¿Sí? No. No puedo proceder aún. Creo que debo mejorar el AST, por lo que tengo que pasar a verificar. Por último, verificar. Bien, haremos una reunión con mis compañeros para buscar mejoras para el trabajo. ¡Felicitaciones! Ha finalizado la etapa práctica del toma 5. Esperamos le haya servido para vivenciar esta herramienta paso a paso. Ahora que sabemos y podemos, la invitación es a querer hacerlo bien. Continuemos con el siguiente módulo. Continuemos con el cuarto y último módulo del curso. Querer, toma 5. Para querer realizar un toma 5, nunca olvide que todos los accidentes pudieron haberse evitado si se hubiese prevenido al inicio de la tarea. Existen dos tipos de situaciones que podrían incidir en una buena toma de decisiones y en la realización de un buen toma 5. Situación 1. Actitud personal. Situación 2. Contagio grupal. Analicemos la primera situación. Actitud personal. ¿Qué le ocurre a usted si al comenzar una tarea ve a alguien con esta actitud? Exactamente, es probable que se desmotive o se sienta presionado a hacerlo rápido. La actitud negativa de una persona frente a la tarea es tan potente que logra contagiarlo a no hacer las cosas bien. Frases típicas de la actitud negativa. ¡Ay, qué aburrido! Si lo he hecho 1000 veces. El proceso no es necesario, hago el trabajo directamente. Hagamos esto rapidito nomás. Tenga cuidado. Esta conducta atenta contra su seguridad y la de los demás. Analicemos qué ocurre con una actitud positiva. Y ahora, ¿qué le ocurre a usted si al comenzar una tarea ve a alguien con esta actitud? Exactamente, una actitud positiva de compañerismo y de interés por la tarea, con una buena disposición a hacer bien el trabajo, puede motivarlo a que las cosas salgan como es esperado. Conozcamos ahora la segunda situación, contagio grupal. Basta que solo una persona tenga esta actitud para que el proceso se beneficie. No olvide que tanto la motivación como el negativismo se contagian y determinan al grupo. Siempre estaremos expuestos a este tipo de situaciones. Lo importante es que tenga las herramientas necesarias para hacer las cosas correctamente y de manera segura.
Veamos un resumen del Toma 5. Toma 5 es una herramienta preventiva que lo hace parar, reflexionar, analizar y verificar las situaciones antes, durante y después de un trabajo para luego proceder de manera segura. Para aplicar el Toma 5 se requiere disciplina operacional y tener una actitud positiva, así como para todas nuestras herramientas preventivas. Es fundamental que usted sepa, pueda y por sobre todo quiera hacer un Toma 5. Porque en Minera Escondida creemos en usted y su responsabilidad con la integridad física y mental de todos los trabajadores. Lo invitamos a hacer del Toma 5 un hábito. Así estará contribuyendo con nuestro compromiso por la seguridad. ¡Felicitaciones! Ha concluido el curso Herramienta Preventiva Toma 5. Ahora lo invitamos a realizar la evaluación correspondiente.